Gracias, hijo, qué tremenda verdad. Dios proveerá, Dios siempre provee. Amén, hermanos. No se olvide de eso. Dijo Lucas, no temáis. Bueno, Lucas escribió lo que el Señor Jesús dijo: no temáis, manada pequeña. Lo que está diciendo, no temas cuando tengas poco en tu mano. Dios es fiel, Dios sabe lo que nos hace falta. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén, hermanos. Amén. Salmos 95, el versículo clave es el versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Por qué no lo lee conmigo en voz alta? ¿Okay? ¿Tiene su Biblia? Debería traer su Biblia. Ya hay muchos ahí arriba. Nada más debería quedarse el de la cámara y el del sonido. Everybody else down here, por favor. ¿Ok? Léalo conmigo en voz alta, ¿listos? Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. El título es ¿por qué oramos los cristianos? ¿Por qué oramos los cristianos? ¿Por qué orar? Primeramente, número 1, porque somos salvos. Amén, hermanos. Porque somos salvos. Dice el Salmo 95, versículo 1, venid. Quiero que esté ahí en su Biblia para que vaya siguiendo, y cuando le pregunte qué palabra sigue, me vaya siguiendo. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la ¿quién? Roca de ¿qué? De nuestra salvación. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Oramos porque somos salvos. Oramos porque somos hijos de Dios. Hemos sido redimidos de nuestros pecados. Amén, hermanos. El religioso repite oraciones, reza. El cristiano ora. Amén. Y esto es lo que nos distingue como salvos, como creyentes, como cristianos. En el versículo 7 dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Amén. Amén. Somos ovejas del Señor. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Somos ovejas del prado del Señor. Entonces somos salvos y por eso oramos. Y el Señor hizo una distinción. Hay una distinción entre el creyente y el incrédulo, el inconverso. Miren Mateo 6, versículo 5. Déjenos marcar en Salmo 95. Ahorita regresamos ahí. Pero Mateo capítulo 6, versículo 5 dice, y cuando ores, no dice cuando reces. Y cuando ores, no sé, y a propósito, en inglés yo sé que the word is the same, pray. Y en inglés, los que rezan también dice pray, we pray. Pero no, hay una gran diferencia, ahorita lo va a ver. Ellos repiten, eso es lo que quiere decir rezar. Ellos repiten, nosotros hablamos con Dios, nosotros oramos. Amén, hermanos. Porque si algún católico por ahí en inglés dice, no, we pray too. We pray. No, you repeat. You repeat prayers. No sabes lo que es orar. ¿Me estás siguiendo? Aquí dice el Señor Jesús, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. También cuando Cristo estaba en ese tiempo, también había religiosos que nada más se preocupaban de lo exterior, de lo de afuera, de que los vieran. ¿Sí me está siguiendo? Dice versículo 6, mas tú, aquí está la distinción, tú, está hablándole a sus discípulos, a sus creyentes, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en
público. Las oraciones más importantes no son las que se hacen en la iglesia, en el templo, en público, son las que se hacen en privado. De nada sirve que aquí te pares a orar. Sí, yo sé que Dios, hay un lugar para eso y Dios escucha la oración colectiva de un pueblo, de una nación, de una iglesia, la Biblia lo enseña, pero lo que más valora a Dios es el tiempo en secreto con usted, hermano. Su tiempo que usted pase en oración. En otras palabras, qué bueno que llena su petición y dice para que oren por mí en la iglesia, para orar por esta petición, pero muchos, me atrevo a decir, que traen su petición y ni siquiera has orado toda esta semana por esa petición tú, o nada más has orado una oracioncita de 10-15 segundos por eso, y vienes aquí para ver que el pastor y los hermanos oren y a ver si así Dios me la contesta. Lo que más valora a Dios es la oración en secreto, personal. Amén. Versículo 7. Y orando, no uséis vanas, ¿qué? Repeticiones, como los gentiles o los inconversos, que piensan que por su palabrería serán oídos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Usted sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? Oh, sí. Esa gente es buena para el tiempo de los novenarios y para todo eso, para hacer largas repeticiones. Pero no saben ni siquiera lo que es hablar con Dios, ni tener una relación personal con Dios. Dice, llorando, no se iban a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe, vuestro Padre, le está hablando a creyentes, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No hay nada que el Señor no sepa ya, pero Él quiere oírlo de nosotros. Él quiere que nosotros hablemos y le pidamos. Orar es pedir. Pedir, oiga bien, es reconocer que necesitamos a Dios. Santiago capítulo 4, versículo 1. Conocemos este pasaje, ¿verdad? Y dice claramente refiriéndose a la oración, lo que es la oración. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquí está hablando de la oración. Cierto. Orar es pedir, no orar es pecado. Sí, muchos piensan que orar es una opción, no, orar es una obligación cristiana, es un mandato a obedecer. No orar es pecado, ¿por qué? Porque no orar es ser autosuficiente. Es decirle a Dios, no te necesito, yo solo puedo. A ver cómo me la averiguo. Para esto no quiero meter a Dios en esto, yo sé cómo le hago. No solamente es falta de fe, y dice la Biblia que todo lo que no proviene de fe es pecado, sino que es desobediencia al mandato de Cristo que dijo que debemos orar sin cesar. Amén. Cristo habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es una necesidad, es un deber, es un mandato. El doctor Paul Chappell dijo, me gustó, lo puso el día de ayer esto en su tweet ahí. Quizás está citando lo que alguien más dijo, casi todos los predicadores hacemos eso. Nadie es original, pero qué tremendo esto que me gustó, me encantó. Se lo enseñé a mi esposa para que lo viera. Dijo esto, siempre puedes hacer más que orar después de haber orado, pero nunca debes hacer más si primero no has orado. ¿Sí lo escuchó? Siempre se puede hacer más una vez que ya has orado. O sea, la Biblia Dios espera que también nosotros pongamos pies a nuestra fe. No es como decir, Señor, dame un trabajo, pero no sales a buscar trabajo. Sale a buscar el trabajo, Dios te lo va a tener ahí, pero tú tienes que hacer tu parte.
Y por eso me gusta esto que dice, siempre puedes hacer más que orar, o siempre se puede hacer más que orar después de haber orado. Pero nunca debes hacer más si primero no has orado. Muchos dejan la oración como el último recurso en vez de ser lo primerito que hacen. Amén, hermano. Cuando fuimos salvos, fuimos revividos, nuestro espíritu estaba muerto, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el espíritu de nosotros es lo que se puede comunicar con Dios, porque Dios es espíritu. Nuestro espíritu estaba muerto, pero fuimos revividos por Cristo Jesús, y nuestro espíritu que ahora ha sido vivificado, debería querer comunicarse con su Padre a través de su Salvador, a través de Cristo Jesús. Juan capítulo 14, versículo 13. Por eso Cristo dijo que debíamos orar en su nombre, en el nombre de Jesús. El cristiano siempre ora en el nombre de Jesús. Debería de. Juan 14, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, el Señor añade, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Lo repite el Señor. Mire Juan 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Capítulo 16, versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Ah? Cristo, hermanos, es nuestro intercesor. Cristo es el que hace nuestra oración digna, suficiente para que Dios la escuche. Por eso no pedimos nada más a Dios, nada más pedimos así, sino que pedimos en el nombre de Jesús, por reconociendo que porque Él, nuestro Salvador, es digno, es el Hijo de Dios, y por esta promesa que Cristo hizo, pedimos en el nombre de Jesús, porque la promesa es, si algo pedimos en su nombre, Dios nos va a contestar. Y a propósito, ¿sabe que en la mayoría de lugares públicos donde todavía se permite algún tipo de oración, dice, está bien que ores a Dios, nomás no menciones el nombre de Jesús? Y me gusta algunos pastores, algunos figuras públicas que, a pesar de que les han dado instrucción de que no digan el nombre de Jesús, terminan diciendo, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos esto. Porque pues, ¿para qué me pides que ore si no puedo pedir el nombre de Jesús? Entonces no le estoy orando a Dios. Dios no va a escuchar esa oración. Amén, hermanos. ¿Por qué oramos los cristianos? Porque somos salvos. ¿Por qué oramos los cristianos? Número 2, porque es la manera, oiga bien, de acercarnos a su presencia. Salmo 95, 2. Salmo 95, dejó su lugar en Salmo 95, 2. Lleguemos ante su ¿qué? Presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Pero mire, su presencia, oh hermanos, para el cristiano la presencia del Señor es bien importante. Usted y yo aquí, me gusta verlos, hermanos, les amo en el Señor, pero yo no vine a verlos ustedes, o sea, ni usted vino a verme a mí. Ni yo vine a pasar un tiempo de compañerismo con ustedes, ni usted un tiempo de compañerismo conmigo. Deberíamos de venir porque andamos buscando la presencia del Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén, hermanos, en nuestra iglesia. Y el cristiano sabe cómo busca la presencia del Señor, orando. Es la manera de acercarnos a su presencia, al trono de la gracia, dice la Biblia en Hebreos 4. Vaya conmigo, Hebreos 4, versículo 14, por favor. Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro quiere decir que es cuando más necesitas, cuando más estás en angustia, en pruebas, en dificultad. Él te ofrece el oportuno socorro. Pero dice que la oración es la manera que nos acercamos hasta el trono de la gracia. Antes, bajo la ley, la persona común no podía acercarse a Dios, no podía acercarse al altar. Solo el sacerdote, el sumo sacerdote podía dirigirse a Dios. Miren Marcos 15:33, por favor. Marcos, capítulo 15, versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, ¿qué dice? Expiró. Y miren lo que sucedió al instante que Jesús expiró. Versículo 38. Entonces, ¿qué dice? El velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Alguien dirá: ¿y eso qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con Jesús? ¿Sabe qué? Si conoce la Biblia tiene que ver todo. Hebreos capítulo 9. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 9. Versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El primer pacto es el Antiguo Testamento. Versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo, ¿qué? Velo. Había un velo. Estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar, ¿qué? Santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y etcétera, etcétera. Me voy a brincar un poquito. Versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es, ¿qué dice? Símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11. Pero estando ya presente, ¿quién? Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 24. Brínquese al versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino ¿dónde? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre, ¿qué? Ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó, ¿cuántas veces? Una vez. ¿Para cuándo? Para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Fíjese, capítulo 10, versículo
19. Así que, está hablando de debido a esto, así que, hermanos, hablándole a cristianos, teniendo libertad para entrar, ¿dónde? En el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del ¿qué? Del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Usted y yo podemos entrar hasta el lugar santísimo porque el velo se rasgó. Cristo en su carne pagó por nuestros pecados, ya obtuvo eterna redención y ya nos dejó acceso libre hasta el lugar santísimo. Por eso el velo se rasgó. Nadie lo rasgó, Dios lo rasgó, ningún hombre lo rasgó, Dios hizo que se rasgara de arriba hacia abajo, dando a entender a esa generación, ya no hay necesidad de sacerdotes, ni tabernáculos, ni ofrendas de sangre de machos cabríos y de ovejas, porque ahora Cristo, el sumo sacerdote, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya fue ofrecido y una vez para siempre. Y a propósito, por eso a Cristo se le acepta una vez para siempre. No se le recibe cada día. Esa gente que dice, yo le acepto todos los días, nunca le ha aceptado. No han entendido que así como Cristo murió una sola vez por todos nuestros pecados, para redimirnos de todos nuestros pecados, también se le recibe una sola vez para siempre. Amén, hermanos. Mire capítulo 6, versículo 17. Va a entender ahora por qué dice esto. A veces necesitamos leer lo que está después para entender lo que está antes. Hebreos 6, 17. ¿Ya lo encontró? Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quién cree que somos los herederos de la promesa? Los que hemos creído en el Señor Jesús, los cristianos. Dice, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios ¿qué? Mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ¿qué? Segura y firme ¿qué? Ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Por eso se rasgó el velo. Y ese velo rasgado, lo que significa para usted y para mí, es que ya no necesitamos a hombres sacerdotes que intercedan por nosotros. Y usted y yo podemos acercarnos hasta el trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Amén, hermanos. No orar es menospreciar el gran privilegio del acceso que Cristo nos concedió. Acceso. Es una palabra muy importante. En algunos círculos, acceso vale mucho dinero. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? En la religión hay personas, hombres ricos, que dan ofrendas grandes porque creen que el sacerdote con esa ofrenda va a darles más acceso a que Dios escuche su oración. En el mundo, en la política, quieres hablar con el gobernador, con el señor secretario fulano de tal, ¿cuánto das? Te consigue acceso. ¿Me estás siguiendo? Ahorita es todo el escándalo que están hablando de Hillary Clinton y su famosa fundación Clinton, que están diciendo que ella tenía ese pay to play, ¿verdad? Si das una donación a la foundation de Hillary Clinton, te conseguimos algunos favores del gobierno, y no le han podido comprobar, pero
están acusándola de eso. ¿Sí me está siguiendo? Porque acceso es una palabra muy importante. A nosotros no nos costó nada. A Cristo le costó su vida, su sangre derramada en la cruz del Calvario para darnos acceso a Dios. Al Dios que es santo, 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 y usted y yo que somos viles pecadores que de otra manera nunca pudiéramos acercarnos ni cerca de lo que es la presencia de Dios. Pero por lo que Cristo hizo, se rasgó ese velo y Dios estaba diciendo: ahora tú, hijo mío, crees en mi Hijo Jesús, puedes entrar, acercarte libremente hasta el trono de la gracia. No orar, por lo tanto, es menospreciar el acceso que Cristo nos concedió. Qué terrible pecado. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Por qué oramos los cristianos? Porque somos salvos, porque es la manera de acercarnos a su presencia. ¿Qué privilegio tenemos los cristianos de poder orar? No nada más en el templo, no ir con un sacerdote, en cualquier lugar. Orar en el nombre de Cristo, y Dios promete escuchar y contestar nuestras oraciones. Pero Santiago dice: no tenéis porque no pedís. Amén. Número 3, ¿por qué oramos los cristianos? Regrese a Salmo 95. Número 3, ¿por qué oramos los cristianos? Por quién nuestro Dios es, por quién Él es. Por eso oramos. Versículo 3, Salmo 95, 3. Porque Jehová es Dios, ¿qué? Grande. Y Rey grande sobre todos los dioses. Mire Apocalipsis capítulo 4. Bien rapidito, Apocalipsis capítulo 4. Y voy a brincar algunos versículos. Quiero llegar a lo que quiero que vean. Pero aquí vemos una visión que tuvo Juan, que se le reveló a Juan, de lo que era el cielo y la gloria de Dios, y literalmente el rapto de los creyentes. Todo esto se le permitió al apóstol Juan ver. Y dice capítulo 4, versículo 1: después de esto miré y aquí una puerta que abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y que había alrededor del trono, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y bueno, está describiendo la gloria, y dice en el versículo 8: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, ¿qué dice ahí? Se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Capítulo 5, versículo 1: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y bueno, ¿verdad? Nadie podía abrir el librito. Versículo 7. Y vino y tomó, versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero,
Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para Dios nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Versículo 14, y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos, ¿qué dice? Se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, Dios es digno. El cristiano ora y se postra ante Él, porque Dios es digno de que usted y yo nos postremos de rodillas a orar ante Él. Jesús es digno de que nos postremos ante su presencia. Si los ángeles en el cielo, los 24 ancianos, los seres vivientes, todos se postran y dicen que Él es digno, porque usted y yo no nos vamos a postrar. Amén. Aún de niño, cuando Jesús nació en este mundo, Él inspiraba adoración y respeto. Cuando los hombres sabios vinieron a donde Él había nacido, se postraron y le adoraron. Cuando los pastores vinieron a ver al niño nacido, al Hijo de Dios, se postraron y le adoraron. Cuando le llevaron al templo por primera vez, Simeón y Ana adoraron y dieron gracias a Dios al tener al niño en sus brazos. Los 2 leprosos, después en su vida, su ministerio, cuando el Señor iba caminando, se postraron ante Él, rogándole que los sanara. El endemoniado de Gadara se postró y los demonios le rogaron al Señor que no los echara de ahí, sino que los dejara entrar en los cerdos. Todos se postraban ante el Señor. Filipenses 2, 9 a 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay excusa, no hay pretexto, no hay razón por no querer un cristiano postrarse de rodillas para orar, al menos que esté enfermo y su rodilla no se lo permita, o al menos que ande mal en su corazón, con orgullo, con soberbia, con rebeldía, o al menos que no sea cristiano. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted se arrodilló y se postró para hablar con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted se arrodilló y se postró aquí, en su silla, su banca, en el altar, para hablar con el Señor? Amén. Número 4, ¿por qué oramos los cristianos? Regresando al Salmo 95. Versículo 4 y 5. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Versículo 5. Suyo también el mar, pues Él lo hizo. ¿Y sus qué? Y sus manos formaron la tierra. Oh, hermano, ¿sabe por qué el cristiano ora? Porque en sus manos está el poder y el pronto auxilio. Nada hay imposible para nuestro Dios. Sus manos formaron todo. En sus manos está el poder, y en sus manos está la respuesta y la ayuda a nuestras necesidades, hermanos. Amén. Jeremías 33:3 dijo Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Salmos 46, versículo 1. Salmos 46:1. Búsquelo, por favor. Este debería ser un salmo favorito del cristiano. Dios es nuestro ¿qué? Nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto ¿qué? Auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza.
Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Oramos porque en sus manos está el poder y el pronto auxilio, hermano. Cuando tiene necesidades, cuando está pasando por una prueba, por una dificultad, por una situación que parece ser imposible, recuerde, ahí está Dios. Él está en medio de su problema y Él puede darle la solución, Él puede ayudarle. Muchas veces nadie más nos puede ayudar más que Dios. Y por eso es que a Él deberíamos de buscar primero, no último. Amén, hermanos. Y número 5, para terminar, ¿por qué es que los cristianos oramos? Porque así es como le adora a su pueblo, postrándose de rodillas. Postrándose de rodillas. Dice el versículo 6, venid, adoremos, ¿y qué? Salmo 95, 6, venid, adoremos y postrémonos. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y les vuelvo a recordar lo que dice Apocalipsis 5:8, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a una gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y adelantito dice, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Postrarse de rodillas es una señal primeramente de respeto que se le da a un soberano. Y nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Postrarse de rodillas es una señal de humillación y súplica. Postrarse de rodillas es una señal de disposición para servir. Un siervo se postra de rodillas. ¿Y acaso nosotros no le debemos todo el respeto al Señor, a nuestro Salvador, al Rey de reyes y Señor de señores? ¿Acaso usted y yo no debemos humillarnos ante su presencia y suplicar por su ayuda? ¿Acaso usted y yo no debemos ser siervos del Señor, estar dispuestos a hacer lo que Él nos pida? ¿Qué problema tiene usted esta noche? ¿Qué necesidad tiene? ¿Qué preocupación o angustia o problema? ¿Sabe cuál es nuestro verdadero problema? Que no oramos. Ese es nuestro verdadero problema. No el problema es que no oramos. Y sí nos quejamos. Y sí nos desanimamos. Y sí decimos, ya para qué, no se puede, ya he tratado mucho. El problema es que no oramos. Lo que más necesita usted es postrarse y orar. Lo que más necesita su familia es que usted se postre y ore. Lo que más necesita nuestra iglesia es que nos postremos y oremos. Lo que más necesita su familia inconversa, que necesitan ser salvos, es un cristiano que esté postrado orando por ellos. Lo que más necesita este mundo perdido es cristianos que estemos postrados y orando por las almas perdidas. Mire 2 de Crónicas 7, y con esto termino. 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 1. 2 de Crónicas 7:1. Cuando Salomón acabó de, ¿qué dice? De orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa.
Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. No, ni siquiera puedo comprender, imaginarme lo que ha de haber sido eso. Versículo 3, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, ¿qué dice? Postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. En el pavimento. No había alfombra, no había lugar blandito, en el pavimento. No la pensaron. Dijeron, la gloria de Jehová ha llenado esta casa. Y se postraron en sus rostros. Y reconocieron lo que cada cristiano debería de hacer, la razón por la cual cada cristiano debería de orar, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Qué autosuficientes, qué orgullosos, qué necios somos en no orar cuando Él es tan bueno y tan misericordioso. Capítulo 7, versículo 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración. Hermano, ¿sabe qué es maravilloso? ¿Sabe qué es una de las cosas más maravillosas? Es cuando uno sabe que Dios escuchó su oración. Amén. Y cuando Dios contesta una oración, si hay algo que fortalece al cristiano, que anima al cristiano y que le ayuda a seguir adelante, pase lo que pase, es saber, mi Dios escucha mis oraciones. Y a veces no es que seamos campeones de oración, a veces no oramos casi. A veces una vez pedimos algo y hasta ya se nos olvidó volver a pedir. Y más adelante Dios nos contesta en su misericordia porque Él es bueno. Y decimos, Señor, una sola vez te pedí por eso. Cuando debía haber estado orando sin cesar, rogándote. Y más nos humillamos delante del Señor y decimos, no es porque yo haya sido tan bueno en orar, ni mucho menos porque yo lo merezca, sino porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Le dice Dios a Salomón, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y luego dice Dios, si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, tiene que entender esto. En la Biblia, la lluvia es simbólica de la bendición de Dios. Y cuando se cerraban los cielos y no había lluvia, es que no tenían la bendición de Dios. Y entonces cuando Dios está diciéndole esto a Salomón, el pueblo iba a entender clarito. Cuando los cielos están cerrados y no hay lluvia, es para el cristiano es cuando los cielos están cerrados y Dios no escucha tu oración. No hay bendición de Dios. Y dice Dios, si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra. La langosta normalmente era un juicio de Dios. La langosta era un insecto que venía y se comía, devoraba toda la cosecha. Y ese pueblo quedaba en la ruina económica porque de eso se mantenía la gente. Entonces, para el cristiano, cuando la Biblia habla de la langosta que todo lo consume, está hablando cuando venga tu necesidad y no hayas cómo hacerle y todo lo que tienes se te va y no tienes cómo salir adelante, no tienes provisión. Y dice Dios, o si enviare pestilencia a mi pueblo, o sea, enfermedad. Cuando venga enfermedad a tu vida, dice aquí versículo 14, ¿qué es lo que hay que hacer? Si se humillare mi ¿qué? Mi pueblo, no los que no son pueblo del Señor, mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Nosotros somos los que invocamos el nombre del Señor. ¿Y qué dice? Y oraren y buscar en mi rostro
oh sí, y se convirtieren en sus malos caminos, porque eso también es bien importante, pero ese es otro tema. Entonces yo que oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Oh, qué tremendo de haber sentido Salomón y todo el pueblo cuando escucharon esas palabras. Ahora estarán mis ojos, mis oídos y mis ojos abiertos a la oración en este lugar. Mis oídos atentos. Hermano, ¿no quisiera usted que los oídos de Dios estuvieran atentos a su oración? Amén. Pero dice, si se humillara en mi pueblo, como que Dios nos conoce muy bien. Y la razón principal por la cual no oramos, ¿sabe qué es? Orgullo. Cierto. Orgullo. Porque se toma humildad para postrarse y arrodillarse delante de Dios. Amén. ¿Qué van a decir? ¿No le voy a dar gusto a fulano, a sutano? Yo así estoy bien. Orgullo. Y por eso muchas veces los cielos se encuentran cerrados sobre nosotros. Salmo 95, 6. Esta es una invitación, hermanos. Es una invitación. Venid, venid, dice el salmista al pueblo, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Amén. Vamos a orar, hermano. Vengamos. ¿Por qué no venimos? ¿Por qué no venimos? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su plan, sus metas, su problema, su enfermedad, su situación personal, con sus hijos, en su familia, su negocio, sus finanzas, su salud? No hay razón por la cual nosotros, pueblo del Señor, ovejas de su prado, no nos postremos a orar. El piano va a empezar a tocar. Dígale al Señor esta noche, hermano, hermana, joven, señorita: Señor, perdóname por no orar. Perdóname por no doblar rodillas. Perdóname, Señor, por ser autosuficiente. No buscar tu rostro, no buscar tu presencia, menospreciar que tú moriste por mí. Tu cuerpo se rasgó, se partió por la mitad para darme a mí acceso hasta el trono de la gracia. Perdóname por menospreciar tanto la oración. Vamos a orar, cerrados los ojos, arrodillados, mientras la música toca. Ore con el Señor, tráigale su súplica, tráigale su problema, tráigale su necesidad, tráigale su situación matrimonial, tráigale su situación con sus hijos. Joven, señorita, llévale tus decisiones al Señor. Sin duda tienes pecados que confesar esta noche. Todos tenemos pecados que confesar esta noche. Pídale perdón al Señor. Su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Amén.